Queremos, amados hermanos, seguir con este hermoso estudio del Evangelio de Mateo, que estamos casi a punto de culminar. Estamos a 2 capítulos y que a través de él estamos aprendiendo. Recuerde, hermanos, que el propósito por el cual estamos estudiando el Evangelio de Mateo es extraer los principios de la palabra de Dios para que Cristo sea formado en todos y cada uno de nosotros. ¿Verdad? Estábamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, que decía que él sentía dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en vosotros. Ese día de esa predicación, esa palabra hizo rema en nuestro espíritu y entendimos la necesidad tan grande de que Cristo sea formado en cada uno de nosotros como creyentes. Así que el Señor puso el Evangelio de Mateo y empezamos a estudiarlo desde el capítulo 1, estamos en el capítulo 26. Y hoy vamos a ver un tema, hermanos, que yo he titulado La hora de las tinieblas. La hora de las tinieblas. Capítulo 26 de Mateo, hermanos, versículos 47 al 56. Si es posible, el tiempo nos lo permite, hermanos, después de lo que vamos a considerar el día de hoy, ¿verdad? Ojalá que podamos ver los 6 aspectos que vamos a estar analizando de este pasaje. Si no, lo interrumpiremos, ¿verdad? Dado el tiempo, y la próxima semana continuaremos, pero esperemos en Dios que el Señor nos favorezca, ¿verdad? Que haya entendimiento en nuestro espíritu, para que podamos concluir hoy esta temática tan importante que hoy vamos a tocar, que es la hora de las tinieblas. En el capítulo 26, hermanos, del Evangelio de Mateo, en el versículo 47, dice la Escritura: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a uno de los siervos del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que la tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amados hermanos, no hay sino solamente 12 apóstoles llamados especialmente por Jesús. Y uno de ellos era como un diablo. Satanás ya había tomado posesión de la vida de Judas. Mientras más grandiosa, hermanos, sea entonces la profesión que hagan los hombres de su religión, más grande será la oportunidad que tengan de hacer el mal si sus corazones no están bien con Dios. Cuando el corazón del ser humano no está bien con Dios, aunque esté practicando una religión, será más propenso todavía a hacer el mal. Eso ocurrió con la secta de los testigos de Jehová, con la secta de los mormones,
y con las demás sectas que existen pseudocristianas. Así que debemos de observar que el propio discípulo de Cristo, que conocía bien la doctrina y estilo de vida, fue falso con él y no lo pudo acusar de ningún delito, aunque hubiera servido para justificar su traición. ¿Qué quería Judas, hermanos? ¿No era bien recibido donde quiera que fuera con su maestro? ¿No le iba bien como le iba también a Cristo? No es la falta de dinero, hermanos, sino el amor al dinero lo que es la raíz de todos los males. Después que hizo esa malvada transacción, vendiendo al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata como se vendían a los esclavos, Judas tuvo tiempo para arrepentirse y revocar todo lo que había hecho. Pero cuando la conciencia se ha endurecido con actos de menor deshonestidad, pero acumulativos en la vida, los hombres hacen, sin dudar, al final lo que es más vergonzoso. Cuando el hombre no está con Dios, es decir, en Cristo, su estado espiritual es de tinieblas y hay acciones tan malvadas que llevan a esa gente a ser instrumentos de las tinieblas. Dios permitió, amados hermanos, ese tiempo de tinieblas contra su Hijo para cumplir sus propósitos. Nada sale de su control. Y esa es nuestra garantía. Aún nuestros cabellos, todos, están contados. En el huerto del Edén, por desobediencia, se perdió todo. Y en el huerto de Getsemaní, Jesús, en su obediencia, inició la recuperación de todo. En un huerto perdimos todo y en otro huerto Jesús nos devolvió todo. Sabiendo Jesús que en este lugar esperaba Judas hallarlo, pues siempre estaba con él, en vez de evitar eso, va allá como un cordero al matadero, por un cordero al matadero. Y el Señor Jesús había declarado estas palabras: nadie me quita la vida, mas yo la pongo por mí mismo. Cristo llevó consigo, hermanos, a esa parte del huerto donde sufrió su agonía, solo a tres de los 4 primeros llamados a servir al Señor, porque llamó a Pedro, a Andrés su hermano, después a Juan y a Jacobo su hermano, pero de esos 4, 3 mantuvo cerca de él: a Pedro, a Juan y a Jacobo. Ninguno de ellos, hermanos, estuvo con él apoyándolo en oración. Se durmieron. Y a la hora de las tinieblas, donde debemos de estar nosotros velando en nuestra vida, ahí fue donde comenzó el dolor de nuestro Señor. Él también, amados hermanos, mostró su perfecta voluntad de llevar la carga y los sufrimientos. Estaba dispuesto a someterse a todo por nuestra redención y nuestra salvación. Conforme a ese ejemplo de Cristo, hermanos, debemos beber la copa más amarga que Dios ponga en nuestras vidas y en nuestras manos si es necesario. Aunque nuestra naturaleza se oponga, debemos de someternos siempre a su voluntad. Debemos cuidar más de hacer que nuestras tribulaciones sean santificadas
y nuestros corazones se satisfagan sometidos a ellas, que lograr que los problemas sean eliminados, porque cada problema tiene un ejercicio para nuestro espíritu, de tal manera que ejercitamos nuestra fe y las capacidades, los dones que Dios a todos nos ha otorgado. Jesús no rehuyó a la prueba, aceptó todo lo que conllevaba obedecer en ese momento al Padre. Y eso, si queremos que Cristo sea formado en nosotros, eso tenemos que hacer nosotros. Aún en medio de nuestro dolor, en medio de las circunstancias que atravesemos, debemos sobre todas las cosas someter nuestra voluntad al Padre. Y aunque haya un momento donde parezca que las tinieblas nos cobijan, sepamos que la luz del nuevo día viene cuando parece que las tinieblas son más densas. En este pasaje, hermanos, vemos 6 aspectos. 6 aspectos del día en que inició la noche en la vida de nuestro Señor, donde parecía que las tinieblas prevalecían, pero que lo único que iniciaron fue la obra redentora puesta en marcha por el Padre. Así es que vamos a analizar el primer aspecto que yo he titulado la llegada de Judas y el acto de hipocresía. La llegada de Judas y el acto de hipocresía, que está en el versículo 47 al 49. Después estaremos analizando amigos como ese y el acto impulsivo de Pedro, que está en el verso 50 al 51. Después vamos a analizar el principio y la autoridad no usada en el versículo 52 y 53. Después veremos la escritura tiene que cumplirse. Y eso lo vamos a ver en el verso 54. En el verso 55 vamos a ver el quinto aspecto, que es el reproche de Jesús. Y por último, en el verso 56 vamos a analizar el cumplimiento de la profecía. Así es que vamos a iniciar el día de hoy, hermanos, analizando estos 6 aspectos. Y el primero que nos encontramos, que está en el 47 al versículo 49, dice la escritura: mientras todavía hablaban, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo: al que yo besare, es ese, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. La llegada de Judas, hermanos, y su acto tremendo de hipocresía. Amados hermanos, la práctica del pecado constante, lo voy a repetir, la práctica del pecado constante, cuando hay un pecado constante en tu vida, abre puertas, lo voy a repetir, abre puertas para la obra satánica en tu vida. Santiago, hermanos, en la carta de Santiago, él lo explica de esta forma. Busque Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15. Yo voy a hacerle lectura en una traducción que nos deja ver mucho mejor las cosas, que es la Nueva Traducción Viviente, aunque usamos nosotros la Reina Valera 60. Y dice la Nueva Traducción Viviente en Santiago 1, 14 al 15: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte.
Qué tremendas palabras de Santiago, hermanos. Y en esa traducción viviente vemos claramente una forma más clara de la palabra de Dios. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. Por eso Jesús nos mandaba a orar para no entrar en tentación, en la oración modelo, en la enseñanza ética del cristiano que está en Mateo desde el capítulo 5, 6 y 7. Ahí está toda la ética del cristiano. Y en esos capítulos donde da el Señor Jesús la oración modelo, nos enseña a orar precisamente para que a través de la oración, del sometimiento de nuestra vida a la voluntad de Dios, evitemos la tentación. Y Santiago dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales, dice, nos seducen y nos arrastran. De esos deseos, dice, nacen actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que también Santiago vaya más adelantito al versículo 21 y él nos da una receta al respecto de esto del pecado. Y dice Santiago en el verso 21, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Otra vez leí la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Para que veamos más claramente lo que el Señor Jesús, el apóstol, Santiago nos está enseñando. Debemos de quitar todo lo malo, lo sucio, y debemos aceptar con humildad la palabra que Dios ha sembrado en nosotros. Todos recordamos, ¿verdad?, la parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo que estuvimos estudiando, donde dice que cuando el Señor siembra entre pedregales, dice, llega el malo y recoge lo sembrado de tal manera que la persona no tiene fruto. Es por eso que cuando venimos aquí tenemos que tener una disposición de nuestra mente, de nuestro corazón, poniendo atención para que la semilla quede sembrada en buena tierra y el maligno no arrebate lo sembrado. Ese es un principio importante que nosotros debemos de tener. Sabemos que el pecado de Judas, hermanos, fue la codicia. Esa es la semilla satánica que inserta en el corazón de los seres humanos para llevarlos, ¿verdad?, a sus consecuencias trágicas. La codicia, después vino en su corazón el robo, lógico, por una insatisfacción. Hay un dicho común que dice que entre más se tiene, más se quiere, y eso es insatisfacción. Y amados, esa insatisfacción nos lleva a nosotros a caer redonditos en el pecado. La Biblia dice que debemos de tener contentamiento en todo. Si tenemos casa y sustento, debemos de estar contentos. Debe de haber satisfacción. Señor, esto es lo que me has proveído y te doy gracias. Es poco, Señor, pero vas a hacer que esto me alcance. Así que en nuestra vida debe de haber satisfacción. Cuando hay insatisfacción, viene la codicia y hay gente que incluso roba por su insatisfacción. Y ese fue el pecado de Judas, hermanos. Él abrió la puerta de entrada de Satanás en su vida por la codicia, el robo y la insatisfacción. 3 cosas. Y se volvió instrumento del infierno. Y lo llevó por último a traicionar a su maestro, a su Señor. Sabemos entonces, hermanos, debemos de entender, para no caer como cayó Judas, tenemos que entender el proceso antes del acto.
Yo hoy se lo voy a mostrar. Sabemos primero, hermanos, que la obra de Satanás en Judas estaba en acción desde el momento en que él, es decir, Satanás, le había puesto en el corazón a Judas a entregar al Señor. Porque todo comienza con un mal pensamiento. Se lo voy a repetir. Todo comienza siempre con un mal pensamiento. Esa es la semilla que el enemigo pone en la mente de la persona para llevarlo a sus propósitos. Busque Juan capítulo 13, versículo 2. Estamos entendiendo el proceso antes del acto. Porque lógicamente en el versículo 47 del Evangelio de Mateo capítulo 26 vemos lo que hizo Judas, pero debemos de entender qué pasó antes. Y en Juan 13:2 dice: cuando cenaban, como el diablo, vean, ya había puesto tiempo pasado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Antes de la cena, días antes, Satanás ya había puesto en el corazón. Es decir, primero vino a su mente, dejó que él estuviera luchando en su mente con ese pensamiento, logró Satanás que él lo pasara a su corazón. Y por supuesto, hermano, cuando un mal pensamiento viene a nuestra mente y lo dejamos pasar a nuestro corazón, se va a convertir en un mal acto en nuestra vida. Así es que todo comienza, hermanos, con un mal pensamiento, el cual Satanás ha puesto a veces en la mente de las personas. Sabemos también a través de las Escrituras que Judas ya había estado buscando el momento de entregar al Maestro. Porque cuando empezamos a maquinar en nuestra mente, el enemigo empieza a trabajarla de tal manera que nosotros empezamos a buscar el momento de llevar a cabo esa mala acción, porque él ya bajó a nuestro corazón. Cuando tú estás buscando hacer algo, es porque esa semilla ya no está en tu mente, ya está en tu corazón. Y ahí es donde, desde que esté en la mente, debemos de rechazar el mal pensamiento. Pero cuando todavía está aquí adentro y nos damos cuenta, tenemos también que rechazarlo. Dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículos 10 al 11, Marcos 14, 10 al 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Vean cómo Satanás puso en su pensamiento algo. Él empezó a maquinar cómo llevarlo a cabo y después fue. Así es como trabaja el enemigo, hermano. Te mete un mal pensamiento, lo hace anidar en tu corazón y entonces tú vas y haces la voluntad del enemigo. Hermano, no permitas los malos pensamientos. No permitas el odio, el rencor, la ira, el enojo por mucho tiempo. No es pecado enojarse, pero no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque si no, abrimos la puerta para Satanás. Si ya has estado lidiando con ese pecado y esas situaciones, tú ya abriste la puerta. Hermano, es importante que nosotros conozcamos esto, porque el enemigo le está ganando la batalla a muchos cristianos. Dice la Escritura pues que ellos al oírlo se alegraron. Ah, pues sí, eran hijos del diablo estos individuos. Y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ya el trabajo satánico, hermanos, estaba en marcha. Cuando una persona cae en pecado, no es de ese momento, es que Satanás ya trabajó días antes.
No creas que tu enojo, tu ira incontrolable es de ahorita. El enemigo ya ha trabajado en tu vida desde antes. Y todo empezó con un mal pensamiento. Así que la mala intención fue recibida en el corazón de Judas. Por eso hizo lo que hizo. Sabemos también por las Escrituras que el Señor sabía. Hermanos, nada sale de la autoridad de Dios. El Señor sabía y había anticipado el acto de traición de Judas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 10, dice la Escritura, el verso 10 y 11, dice Juan 13, 10 y 11. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios todos. Este pasaje de Juan capítulo 13 nos marca, Juan nos dice que después de la cena de la Pascua el Señor le lavó los pies a los discípulos, algo que no dice Marcos ni dice Mateo, pero que Juan sí lo añadió. Sabemos que las perspectivas de las personas siempre son diferentes y unos recuerdan unas cosas y otros recuerdan otras. Eso es lo que hace más factible la palabra de Dios. Así que el Señor sabía desde tiempo antes de estar en el Getsemaní, de ser arrestado el Señor, ya había anunciado, porque Él sabía todas las cosas. Y sabemos también que hasta que Judas tomó el bocado en la cena del Señor, cuando el Señor declaró su traición y fue descubierto en ese momento por el Señor, que Satanás entró en él. Ahí igual en Juan capítulo 13, busque el versículo 21 y después vamos a leer el 26 y el 27. Dice Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En el verso 26 dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Todos sabemos el contexto. Estaban en la cena del Señor. El Señor anunció la traición. Todos no sabían quién iba a ser el traicionador. En ese momento dice Marcos que Pedro le dijo a Juan: pregúntale quién es. Juan le preguntó, Señor Jesús, ¿verdad? Dio una señal. Y aquí en el Evangelio de Juan dice que el Señor tomó el pan, se lo dio a Judas Iscariote. En ese momento que tomó el pan, Satanás entró en él. Eso nos deja ver claramente, hermanos, que Judas no tenía el Espíritu Santo. De hecho, por eso Satanás pidió zarandear a todos los discípulos, porque ellos todavía no se habían convertido. Recuerden que Juan capítulo 20, versículo 22, dice que fue hasta que Jesucristo resucitó y les dijo: metan sus dedos en mis manos, ¿verdad? Y al principal, que era Felipe, el incrédulo, hasta que ellos vieron al Señor resucitado, fue que verdaderamente creyeron en Él. Y entonces Jesús les dijo: recibid al Espíritu Santo. Así es que todos los discípulos de Jesús pudieron haber sido presas de una posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque los únicos que no podemos ser poseídos por Satanás somos los hijos de Dios. Todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón tienen un grado de posesión, de acuerdo a los propósitos de Satanás que él tiene con su gente, porque los tiene esclavos por el pecado. Pero los hijos de Dios, quien está morando en nuestra casa, es el Espíritu Santo.
Por eso el Señor Jesús, cuando explicó, ¿verdad?, que le estaban diciendo los discípulos, oye, qué bárbaro, ¿cómo echaste fuera al demonio? Y les dijo, no se admiren de eso. Miren, un demonio sale, anda por lugares desiertos, pero después regresa a la casa, la halla deshabitada, la halla vacía, va por 7 demonios peores que él, y entran a esa casa, y entonces el postrer estado viene a ser peor. Hermanos, si alguien está viniendo a la iglesia y está, según ese hermano, diciendo que está siendo poseído cada semana, y cada semana hay que liberarlo, hermano, que reciba a Cristo en su corazón, porque por eso está el enemigo tomando potestad sobre su vida, porque nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así como en las casas a veces ponemos, esta es la calle tal, la casa tal, y aquí vive la familia González, la familia Pérez. Bueno, en nuestra casa, que es nuestro cuerpo, hay un sello que dice, esto pertenece al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y nadie puede entrar ahí. Esa es una verdad que debe estar sembrada en tu corazón. Porque el enemigo va a engañar tu mente, lo acabamos de decir, que todo empieza con un mal pensamiento. Tú no puedes ser poseído por el enemigo, porque tú eres propiedad del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Y grábate eso, por favor, hermano. Y hácelo, comunícalo a los hermanos que quieren estar siendo liberados cada semana. Hermanos, hay un problema teológico en su mente y en su corazón. Nosotros somos propiedad de Dios, fuimos comprados por precio. Nadie puede pagar lo que Jesucristo pagó, todas sus lágrimas y toda su sangre. Somos propiedad de Dios. Diga conmigo, soy propiedad de Dios. Ahora créalo. ¿Qué pasó? Vino el acto entonces. Ahora sí viene el acto. Ya vimos el proceso. Ahora el acto, hermanos. Ahora que estaba Judas frente al Señor, su maestro, fíjense, hermanos, su maestro, digo, aquí nosotros lo tomamos como cualquier cosa, pero en ese tiempo no era cualquier cosa, hermanos. Estaba frente al maestro para entregarlo. Y dice la Escritura en este verso 47, con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y dice que así fue la llegada de Judas, con un grupo de pecadores, a aprender al maestro como si fuera un criminal, cuando el criminal era otro. El verso 48 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besara, a ese prendedle. Amados hermanos, aquí es donde nosotros debemos de investigar. El beso en la antigüedad, en la mejilla, entre los varones, era una señal de amistad y de respeto. En la antigua Grecia, se besaban en señal de humanidad, de hermandad, y de coparticipación de conocimientos. Era una práctica que heredaron los primeros cristianos y que llevaban a cabo en sus reuniones ágapes. Siempre que se reunía la iglesia, todos, hombres y mujeres, se daban un beso santo en la mejilla. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 12, segunda de Corintios 13, 12, dice, saludaos unos a otros con ósculo o beso santo. Así que el beso que se es mandado es un beso santo, no un beso hipócrita, ¿verdad? Porque a veces vemos hermanitos que se odian a morir, ¿qué testimonio? Y se saludan y después voltean y dicen, ay.
En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 26, dice también el apóstol Pablo: saludad a todos los hermanos con beso santo. En la carta a los romanos, también el apóstol Pablo instó a la iglesia en el capítulo 16, verso 16. Recordemos, hermanos, que a partir del capítulo 10, 11, el capítulo 12 hasta el capítulo 16, está la ética cristiana. En la carta a los romanos, cómo es que los cristianos nos debemos de comportar. Y dice Pablo en el capítulo 16, verso 16, saludaos los unos a los otros con ósculo o beso santo. Como vemos en todas las iglesias, en Corinto, en Tesalonicenses y en Roma, además de lo dicho, ¿verdad?, que era una costumbre, se llevaba a cabo esa salutación. Hasta que en el año de 1998 al año 1216, hubo un papa llamado Inocencio III que prohibió esta práctica. Inocencio III venía de una familia italiana. Él estudió teología en la Universidad de París. Se hacía llamar el vicario de Cristo. Oigan esta blasfemia, hermanos. Fue el impulsor de la Cuarta Cruzada en el año de 1202 en contra de los musulmanes. Una cosa interesante que encontré de su historia es que este hombre había muerto y una mujer supuestamente santa llamada Ludgarda, dile a la que está a tu lado, qué bueno que no te llamas así, Ludgarda. Oiga, que yo cuando le dije, qué bárbaros, padres vengativos, ¿verdad? Ludgarda, esta mujer estaba agonizando, estaba muriendo, y dice la historia que se le apareció, dicen ellos que se le apareció este papa y le dijo a Ludgarda: por 3 faltas o pecados en mi vida, estoy en el purgatorio y seguramente estaré ahí por siglos. Si no vienes en mi ayuda y oras por mí, me voy a quedar aquí. Hermanos, Ludgarda estaba a punto de morir. O sea, ya le iba a hacer compañía también. Así que era algo absurdo. Según ese espíritu salió del purgatorio a hablarle a Ludgarda y decirle que orara por él para que saliera, porque de otra manera iba a estar siglos ahí. Vean esa falsa doctrina, hermanos. Qué tremendo es eso, hermanos. Eso es trágico, ¿eh? Hermanos, la Escritura señala que ese momento en que fueron a arrestar a Jesús era la hora de las tinieblas. Y la hora de las tinieblas consistía en que el Hijo del Hombre sería entregado. Eso lo vemos nosotros claramente en Mateo capítulo 14, versículo 41, pero también en Mateo capítulo 26, versículo 45, que ya leímos la semana pasada. Ese era, hermanos, el momento de las tinieblas. Y Judas se acercó a Jesús, pues ya les había dado la señal de que un beso iba a ser la señal a los que iban con él, que al que besara ese sería el maestro. Como estaba oscuro, entonces él tenía que señalar quién era. Hoy en el ambiente judicial se dice cuando te ponen, ¿no?
que se ponen de acuerdo antes y dicen, mira, al que yo salude, ese es. Y así es como te ponen, ¿verdad? Para que sepan, ¿verdad? Los investigadores o los que van a hacer algún mal que tú eres. En el verso 49 de Mateo capítulo 26, dice que, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Hermanos, una señal que representaba, como hemos visto, amistad, respeto, hermandad entre los primeros cristianos, ese acto era santo. Judas lo convirtió en un beso de traición al Señor. Y ahora todos saben lo que significa el beso de Judas. Ahora es un acto vergonzoso e hipócrita. Como cuando un marido o una esposa están traicionando a su pareja y sin un poquito de vergüenza, pero con mucha hipocresía, besan a su pareja, sabiendo que lo han traicionado impunemente. Bueno, hasta ese momento. Porque no para Dios, hermanos. Eso no va a quedar impune. Está escrito, hermanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19. El apóstol Pablo le enseña en la iglesia de Roma y les dice, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada uno, a cada cual, su merecido. Y yo leí la traducción lenguaje actual para que tengamos mejor comprensión. El Señor se va a encargar de darle a cada uno su merecido. Así es que nosotros no tenemos por qué hacer absolutamente nada. Dejémosle las cosas a Dios y usted va a ser testigo del juicio de Dios. No llene su cabeza de celos, no llene su cabeza de cosas sin importancia, porque le va a abrir la puerta al enemigo. Usted déjele todo a Dios, dígale, Señor, si esto está pasando, yo solamente te pido una cosa, hazme justicia. Porque yo no voy a intervenir, no voy a mover un solo dedo. Voy a dejar la justicia en tus manos. Y usted va a ser testigo, hermano, de la justicia de Dios. A cada uno le va a dar lo que merece. Si usted se venga, si usted hace algo en contra de esas personas, usted va a hacer un acto injusto. Y entonces la ira de Dios también va a caer sobre usted. Porque usted por naturaleza es injusto. Aunque a los ojos de Dios, técnicamente usted fue declarado justo por las obras de nuestro Señor Jesucristo, pues Él sí caminó correctamente en la ley y sus acciones nos fueron adjudicadas a nosotros que hemos creído en su nombre. Pero deje las cosas, hermano, en el corazón de Dios, en las manos de Dios. Usted no haga absolutamente nada. Aunque por dentro se sienta coraje, no permita que el odio y la amargura gobierne su corazón. Deje todo en manos de Dios, porque Él es justo. Él va a pagar a cada uno de acuerdo a sus actos. No hay enemigos, hermanos, que sean tan aborrecibles como los que traicionan. Y en este caso, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo con un beso. Yo añadiría, viviendo una mala vida, dando un mal testimonio de Jesucristo en su vida y apostatando de la fe, porque se están separando de la verdad de Dios.
Todos estos principios declarados, hermanos, por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, venían de atrás, desde el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 35, el Señor ya había declarado esto, y había dicho él: mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo, su pie resbalará, se apresurará su desastre, y el día del juicio se avecina. Hermanos, esta gente que está traicionando es tan hipócrita que como piensa que no va a pasar nada, un día se van a resbalar. Yo no sé si se ha resbalado y se ha dado un tlaconetazo ahí en el piso, pero duele hasta la columna. Bueno, fue una alegoría bíblica en la cual el Señor expresó que la caída va a ser tan fuerte, tan dura y tan dolorosa y vergonzosa, porque cuando usted se cae luego voltea a ver quién lo vio, ¿sí o no? Bueno, tan vergonzosa de esa gente que cuando ellos quieran encomendar el camino, ya no va a ser tiempo y el juicio de Dios caerá sobre de ellos. Yo no puedo concebir una persona, hermanos, que traicionando a su esposo, a su esposa, y le diga: mi amor, vida, corazón. Esa es hipocresía. Por eso duele la traición, porque cuando nos damos cuenta que pasaron mucho tiempo diciéndonos sus hipócritas palabras, diciéndonos amor, mi vida, corazón, y nos enteramos que un año atrás, porque hermanos, el diablo es bien astuto, deja que la gente se confíe y piense que lo que hizo no va a tener una retribución, pero él tiene la carta en la mano y él la va a sacar. Posiblemente cuando tu familia esté mejor y todo esté bien, el Satanás va a decir: ahora sí le saco la carta para que todo eso se venga abajo otra vez. Así es el diablo. Él no corre prisa, hermanos. Él sabe en qué momento sacar la carta. Él la tiene. En el momento que tú caíste en esa transgresión, en esa hipocresía, Él tiene la carta en su mano y un día la va a sacar. Y puede pasar un año, pueden pasar 2 o 3, pero el momento que la saque, la pareja que tú traicionaste, el Señor va a poner en su corazón la decisión de su vida. Dios puede, hermanos, poner en esa persona perdonarte, pero no está obligado a seguir contigo, Eso tiene que quedar muy claro. La persona que está traicionando se está echando un volado. Conforme cae águila, conforme cae sol. Perdóname, te perdono, pero yo no voy a seguir contigo. En mi corazón no hay un sentimiento contra ti, pero ¿sabes qué? Toma tu maleta y te me vas. O esa es la vida que escogiste, pues síguela. Yo no quiero ni pienso vivir esa vida. Y el Señor Jesucristo dijo y dejó en claro que la única forma en que Él autoriza el divorcio es por la traición, el adulterio o fornicación. La gente corre muchos riesgos, hermanos. El libro de Proverbios dice claramente que esa gente lo único que va a obtener va a ser vergüenza. Vergüenza hallará y estará en una zona de muerte. Hermanos, por eso la gente que comete esos pecados que son de muerte, la traición es un pecado de muerte, si no pregúntenle a Judas. La traición es un pecado de muerte, pregúntenle, hermanos. Y yo creo que esa gente ya debería de estar en días de ayuno y pidiendo misericordia a Dios, porque el día que se sepa todo, se le va a caer el cantón, como decimos, ¿verdad? Los chavos. Se les cae el cantón. Dile que está a tu lado: mejor no peques. De verdad, hermanos, es peor pecar. La única forma en que tú y yo podemos sufrir es pecando. Mejor no lo hagamos.
Evitémonos, hermanos, circunstancias. El segundo aspecto, hermanos, está en el versículo 50 y 51. Amigos como ese. Oye, Jesús le dijo amigo. No, quién sabe, hermano. Yo ya en carne, quién sabe. 2, 3 patadas como Jackie Chan y vámonos. Y vamos a ver también el acto impulsivo de Pedro, verso 50 y versículo 51. Dice la Escritura: y Jesús le dijo, amigo. No, qué corazón del Señor, hermano. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Aquí nació el primer mocha orejas. Hermanos, fue un momento tenso ese. Al encontrar a Jesús, Judas, con su horda de pecadores o de ayudantes, así como si el Señor Jesús se fuera a confrontar con un ejército de malvados. Estaba tenso el asunto. Mientras estaba yo leyendo el pasaje, leí Mateo, luego leí Marcos, luego leí Lucas, luego leí Juan, y estaba yo analizando y pensando y estaba yo metiéndome en la historia. Fue un momento muy tenso. Y aún así, el Señor le dice, amigo. Un comentarista bíblico dice que Judas fue impulsado por incongruentes motivos de un supuesto amor y cobardía. Supuesto amor, porque eso no es amor. Supuesto amor. Bueno, es alguien que traiciona, yo no creo que esté amando, Aún así Jesús lo llamó amigo. No porque él lo fuera, sino porque Jesús sí era amigo de él. Es una de las cosas que encontré importantísima, hermano. Porque tú llamas a mucha gente amigo, pero no es porque ellos sean para ti, sino porque tú realmente sí quieres ser su amigo, aunque ellos no son tus amigos, porque con sus actos te demuestran que no lo son. Pero tú te muestras amigo a pesar de todo, porque ese es el carácter de Jesús. Si queremos que Cristo sea formado en nosotros, tenemos nosotros que ser amigos, aunque la demás gente no quiera ser amigo. Nosotros sí vamos a ser sus amigos, porque ese es el carácter de Cristo. Hoy aquí está un Judas, un hombre que lo va a entregar en un momento tenso, donde viene gente con palos, como si él fuera un ladrón, y se para enfrente de él, le dice, ¿a qué has venido? Y el Señor Jesús le dice, amigo, pero no porque él fuera amigo, sino porque Jesús le estaba demostrando que él siempre sería su amigo. Qué amor tan profundo del Señor, hermanos. Es increíble, hermanos. O sea, yo no concibo eso, en mi humanidad no la concibo. Me quedé ahí pensando y me quedé trabado, mi cerebro se quemó al ver el corazón de Jesús. Cualquiera de nosotros le hubiera gritado otra cosa. Y Jesús le dijo, amigo. Wow. Esa palabra, cuando el Señor Jesús dice, ¿a qué vienes? Es una palabra hebrea que es epo, con doble H. Lleva una comilla en medio de las dos H's. Epo. Traducida también como, haz tu asunto. Haz lo que veniste a hacer. También significa, ¿por qué aquí? La Vulgata Latina, ¿verdad? Que es la traducción que hizo San Jerónimo de la Biblia, del griego al latín, tradujo ad quid venisu. Ad quid venisu. Que significa,
¿a qué veniste o a qué vienes? Que fue la traducción de la Reina Valera 60. Lógicamente, la Reina Valera 60 tomó como base de traducción la Vulgata Latina de San Jerónimo. Con esta palabra, amados hermanos, fíjense lo que encontré, hermanos. Con esta palabra Jesús denuncia el disimulo de Judas y muestra que no cree en su pretensión de afecto. No cree en el beso que le dio, La palabra lo besó, del verso 49, es la palabra griega katepilesen con K, que significa lo besó fervientemente. O sea, no nada más le dio un besito así, no, pero Jesús no consideró su supuesta manifestación de afecto, pues eran los profusos besos del enemigo. Hermanos, si alguien conoce el corazón de la gente, era Jesús, y sabía que ese era un acto hipócrita. En Proverbios 27:6, nos enseña la palabra de Dios un principio. Proverbios 27:6. Más se puede confiar en el enemigo que hiere que el enemigo que besa. Más se puede confiar en el enemigo que hiere que en el enemigo que besa. Y aquí está esta palabra, katepilesen, que es beso ferviente. Así que no creas porque te dicen, ay hermanito, ay manita, y te dan un beso así bien fervoroso. No creas, hermano, a lo mejor te está besando el enemigo, Hermano, yo he visto, hermano, soy testigo de gente que está traicionando a su esposa y llega y besa a su esposa como si nada. Y eso a mí se me hace un acto bien hipócrita. He visto gente hipócrita que le lleva rosas a su esposa, le lleva pasteles, chocolates, pero allá atrás tiene una capillita, Por eso, hermanos, la Biblia dice claramente que por el fruto se conoce a la gente, no por los actos, por el fruto. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, nos enseña que nosotros debemos de amar a nuestras esposas, y la demostración del amor del varón es cuidándola y sustentándola y entregándonos, así como Cristo se entregó por su iglesia, de una forma incondicional. Por eso yo siempre he dicho que el matrimonio es una decisión, pero es una decisión correcta, no incorrecta. Es decir, que nos debemos de casar con la persona correcta. Y mucho más, que tiene que ser una persona que conoce de Dios, que está comprometida con Dios. Y yo siempre lo he dicho muchas veces, si mi familia y yo estamos aquí, de donde Dios tuvo la gracia de formar 3 pastores, hermanos, fue por unos jóvenes que siguieron los principios de Dios y siguieron un noviazgo correcto, un matrimonio correcto, y en esas bases, cuando ellos compartieron el Evangelio, toda mi familia vino a los pies de Jesucristo. La gente no se convierte por nuestras palabras, la gente se convierte por nuestro testimonio. Hay una base espiritual fundamental de nuestra vida. Por eso los jóvenes deben de escoger bien a su pareja. No pienses que porque la muchacha viene a la iglesia ya es cristiana, ni tampoco pienses porque el muchacho viene aquí ya es cristiano. Mira, si fuera cristiano entonces te respetaría y no te anduviera manoseando, ni te anduviera besuqueando en la calle. Porque un hijo de Dios no anda besuqueando a las mujeres en la calle. Y si las anda besuqueando es porque ya se comprometió con ella.
El noviazgo no es para estar picando de flor en flor. El noviazgo es la preparación al matrimonio. Si tú me dices, pastor, este es mi novio, esta es mi novia, ok, tienes 3 años para casarte con él. Si no, ni le muevas, ¿eh? Si tienes 15 años y ya quieres novio, no sabes ni tender la cama, no lavas los platos, con trabajos te bañas, imagínate, ya quieres responsabilidades mayores. ¿No quieres tender tu cama? ¿Sabes qué? Cuando te cases vas a ser mujer todo el quehacer. Vas a lavar los platos, vas a ir por las tortillas, vas a limpiar las ventanas, vas a barrer y a trapear los pisos, vas a limpiar los muebles, vas a lavar la ropa tuya, la de tu hijo y de tu marido, vas a lavar el baño, todo, taza, todo lo vas a lavar el patio. ¿Vas a correr a la escuela por los niños? ¿Vas a regresar corriendo? ¿Vas a hacer la comida? Oye, no sabes hacer ni sopa. Ah, pero la muchachita ya quiere novio, ¿eh? Hermanos, no es así, hermanos. No es así, jóvenes. Prepárense en su vida para que le den lo mejor a su esposo y lo mejor a sus hijos. Y ahí es donde la iglesia debe dar un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Hermanos, el Evangelio de Lucas, que es un mensaje paralelo al que leímos en Mateo 26, en el capítulo 22, versículo 48, dice, Lucas 22, 48, el Señor le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y sabemos que esa frase, el Hijo del Hombre, es un mote o una palabra dada al Mesías. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 45, dice que Judas declaró, maestro, maestro, y lo besó y lo prendieron. En el Evangelio de Juan, que también es mensaje paralelo, en el capítulo 18, versículos del 4 al 8, Juan dice que en ese momento Jesús le preguntó, ¿a quién buscáis? Respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y dice que todos cayeron al piso. Cuando mareados estaban levantando, otra vez el Señor que les dijo, ¿a quién buscáis? Y les dijeron, a Jesús Nazareno, yo soy. Hermanos, esa palabra, yo soy, es la palabra hebrea Eyesh, que es yo soy o yo seré, que es la palabra del nombre inefable de Dios, el tetragramatón, el nombre que no puede ser pronunciado por los judíos. Nuestro idioma no tiene pronunciación porque es YHWH. No tiene vocales, no tiene pronunciación. Pero los judíos, ellos sí tienen pronunciación, porque en el hebreo antiguo y en el hebreo hasta después del hebreo, antes del hebreo masorético, cuando se le añadieron las vocales, esa palabra no tenía pronunciación. Pero en el hebreo antiguo sí tenía pronunciación entre los hebreos. Nosotros pudimos pronunciarla porque los masoretas le pusieron vocales. Esta palabra es la palabra Yahweh, traducida Yahweh al español, o Yahvé. Dicen los estudiosos de la Biblia que es la pronunciación de esta palabra se produce cuando nosotros inspiramos el aire y lo exhalamos. Si pusiéramos un micrófono muy cerca de nuestra respiración y nosotros escucháramos el sonido al inhalar el aire y al sacarlo, esa es la pronunciación del nombre inefable de Dios. Por eso dice la Biblia, todo lo que respire
alabe a Jehová. Desde el primer momento que tú respiraste, pronunciaste el nombre de Dios. Y hasta el último momento de tu vida, lo último que vas a pronunciar es el nombre de Dios. Y cada día, cada que respiras, pronuncias el nombre inefable de Dios. Aleluya. Y es algo que la gente no sabe, pero así es. Así es, hermanos. Vean en la sabiduría de Dios, hermanos. Jesús usó entonces esa frase, hermanos. Muchos dicen que en la Biblia no dice que el Señor Jesús se anunció como Dios o declaró que Él era Dios. Bueno, este es un pasaje. Porque Él dijo, yo soy. Y cuando ves en la Biblia la palabra yo soy, está en mayúscula. Lo cual quiere decir que ese es el nombre inefable de Dios, el que Él pronunció. Es decir, que Jesús declaró que Él era Dios. Después, cuando ellos caen al suelo y se vienen levantando todos mareados, y les vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Dijeron, a Jesús Nazareno. Y ustedes ven en el pasaje de Juan que la palabra yo soy ahora está en minúscula. Lo cual es que ahora el Señor Jesús ya no pronunció el nombre inefable de Dios, sino que se aseveró que Él era esa persona. Así es como debemos de analizar la Biblia, hermanos. Jesús usó la frase yo soy en 7 declaraciones acerca de Él mismo. Todos sabemos que el 7 es el número perfecto de la divinidad. Y Él 7 veces se adjudicó el yo soy. Él dijo, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35. Juan 6, 35. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12. Y cuando ustedes leen en esos pasajes la palabra yo soy, está en mayúscula. Jesús se declaró como Dios en cada uno de estos pasajes. La próxima vez que te digan, ¿dónde dice que Jesús se declaró Dios? Llévalos aquí. Ahí Él fue cuando se declaró. Es que nosotros leemos en español, pero en hebreo y en griego está esta palabra. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo porque es un evangelio escrito a los judíos. Después vino una traducción al griego, pero el original de Mateo está en hebreo y está la palabra inefable de Dios. Así es que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, en Juan 10, versículo 7. Yo soy el buen pastor, en Juan 10, versículo 11. Yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11, versículo 25. Yo soy el camino y la verdad y la vida, en Juan 14, 6. Y por último, yo soy la vid verdadera, en Juan 15, versículo 1 y también en el versículo 5. Y en este pasaje, cuando la gente cae al piso, también les dice, yo soy. En el Evangelio de Mateo, hermanos, vemos que la pregunta de Jesús, hecha a Judas Iscariote, fue respondida por los secuaces. El Señor Jesús le dijo, ¿a qué veniste? Y dice que entonces se acercaron y echaron manos de Jesús y lo prendieron. Ya Judas no respondió. Respondieron sus secuaces, agarrando al maestro. En ese momento, en ese instante, imagínense la tensión que había, que Pedro hizo un acto impulsivo. Y dice la Escritura, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Por qué decimos que es Pedro cuando el pasaje en Mateo dice que alguien de los que estaba con Jesús? Bueno, porque tenemos que ir a los mensajes paralelos y ahí ellos lo dicen. Por ejemplo, hermanos, en Marcos 14:47 y Lucas 22:50 dice que el que le cortó la oreja, al que se le cortó la oreja, era el siervo del sumo sacerdote. Pero Juan 18:10
Dice que Pedro y el siervo del sumo sacerdote, al que le cortó la oreja, se llamaba Malco. Entonces sabemos por Juan que fue Pedro, al que no menciona Mateo, lo excluye, pero Juan sí dice que fue Pedro y que además Juan conocía al servidor del sumo sacerdote, por eso él declara que su nombre era Malco. ¿Qué nombres, no? Malco en el del medio. En Juan 18:11 dice que Jesús le dijo a Pedro: guarda la espada en la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la he de beber? En Lucas 22:51 dice que Jesús, tocándole la oreja a Malco, lo sanó. Así que nosotros vemos inmediatamente, según lo que dice Juan y lo que describe Mateo, que hubo un principio que el Señor Jesús enseñó. Y además una autoridad que el Señor Jesús no usó, que es el tercer punto de esta tarde, en el versículo 52 y versículo 53. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Así Jesús, hermanos, en su sermón ético de Mateo 5 al 7, había establecido principios de vida del reino. Él había señalado la forma correcta de interpretación de las Escrituras, con la frase cuando Él dijo: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, que la interpretación que se había hecho de parte de los judíos acerca de la Escritura, de los principios de Dios, no era la correcta, por lo que Jesús tuvo que aclarar esa interpretación, establecer principios. Y en este pasaje Jesús establece un principio de reino. Así que ya no era la práctica de la ley del talión. Todos conocemos esa frase, ¿verdad? La ley del talión. Bueno, esta ley del talión indica que cuando una persona inflige a otra un daño, debe recibir exactamente el mismo daño que ha causado. Esa es la justicia de Dios. El origen etimológico de talión se halla en una palabra latina, talis o tale, y significa idéntico. Es popularmente conocida por ojo, diente por diente. Pues eso viene, hermanos, en la palabra de Dios. Cuando la gente estaba bajo la ley, esta ley operaba, la del talión, ojo por ojo, diente por diente. Dice que si tú le robabas un borrego a tu vecino, tenías que restituir el daño. Y la restitución de la ley era que regresabas el borrego robado y además otro. Así que la persona que robaba y quería restituir el daño, tenía que regresar 2 veces lo robado. Por eso lo que hizo Zaqueo no fue cualquier cosa. Dice que cuando Zaqueo recibió al Señor Jesús en su casa, Zaqueo les prometió a todos que les iba a restituir lo robado y una parte más de lo que les había él quitado. A eso se le llama restitución. Cuando tú quieres restituirle a un hermano algo, le tienes que dar 2 veces lo que le quitaste. Hermano, ese que hace 10 años me prestaste 100 pesos. Pues ahora le tienes que dar 200, porque le tienes que restituir el daño que le causaste. O pídele al banco que te preste esos 100 pesos y vas a ver que en 10 años ¿cuánto te va a cobrar? 1,000,000.
Hermanos, Dios es justo. Diga conmigo, Dios es justo. Así Jesús, hermanos, estableció el nuevo principio a seguir. Porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Al acercarse entonces el reino de los cielos, los principios que lo regían serían diferentes a lo que se sabía. La justicia estaba completamente reservada a la aplicación del juez de la tierra en su debido momento, como lo leímos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, donde leímos: mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo, su pie resbalará, se apresurará su desastre y el día del juicio se avecina. Jesús, hermanos, también no usó de la autoridad que él tenía, pues él sabía el propósito de Dios para su vida. Él sería el redentor de todo creyente, por lo que dijo: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me dará más de 12 legiones de ángeles? ¿Por qué Él mencionó 12 legiones de ángeles? Hermanos, unos comentaristas bíblicos dicen que una legión fue dada por cada apóstol de Jesucristo. Jesús no usó de esa autoridad, hermanos, que le había sido dada por el Padre, pues Él sabía el propósito de su vida. Jesús ve más de las legiones de ángeles a sus órdenes, una por cada apóstol, como dijimos, pero es una clara demostración de su firme valentía en medio de la crisis que él estaba pasando. Podemos ahora, hermanos, recordar la historia de Eliseo y de Dotán, que está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, versículo 16 al 17. El siervo de Eliseo era Dotán. A ellos los estaba rodeando un ejército muy grande. Segunda de Reyes 6, 16 y 17. Dice el contexto que estaban siendo rodeados. Entonces Dotán estaba preocupado. Dijo: Señor mío, mira que estamos rodeados. Y le dice Eliseo: mira, empieza a orar y le dice: Señor, abre los ojos a este para que se dé cuenta que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que en ese momento Dotán volteó y vio al ejército de Dios posado en la parte detrás de Eliseo. Hermanos, esto nos debe de hacer dar cuenta que el Señor nos protege de frente, por detrás y por los lados. Dios está siempre guardando nuestras vidas. A menos que esté en ese momento el propósito de Dios y tengamos que acudir al llamado de Dios, pues moriremos. Pero si no, mientras eso no sucede, tú y yo seremos inmortales en esta vida. Él pudo haber pedido la protección, hermanos. Pero la batalla de hacer la voluntad del Padre, Él ya la había ratificado 3 veces en el huerto del Getsemaní. Él había sometido su voluntad a la del Padre diciendo: Señor, si puedes, quita de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú, porque la batalla se gana en la oración. Ahí es donde nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Señor, yo deseo que mi familiar sane. Señor, yo no deseo que mi familiar muera. Yo quisiera que mi mamá, mi hermano, mi primo, quien está mal, no le pase nada. Pero Señor, no se haga como tú, como yo, sino como tú. Ahí es cuando sometemos nuestra voluntad al Señor, le decimos: no se haga como yo, como tú quieres. Porque yo sé que tú sí puedes. Y si tú quieres y puedes sanar a mi familiar. Pero ¿quién conoce la voluntad de Dios?
solamente Dios. Y la debemos aceptar cualquiera que ésta sea. Yo he pasado por esos dos procesos. Cuando mi madre agonizaba, yo le decía, Señor, yo sé que tú puedes. Estoy seguro que a mí me puedes usar. Yo puedo ir delante de mi madre, orar por ella, y si tú quieres, ella va a sanar del cáncer, porque tú eres poderoso. Yo no tenía falta de fe, pero yo sujeté mi voluntad a la voluntad de Él. Entonces escuché claramente cuando Él me dijo, ella tiene que venir conmigo. Su tiempo ha terminado. Señor, no se haga como yo, sino como tú. Acepté la voluntad del Padre en la vida de mi madre. Cuando mi hermano estaba también muriendo de cáncer, le dije, Señor, yo sé que tú puedes. Úsame. Me ponía en ayuno, me ponía en oración, lo iba a ver todos los días. Todos los días terminaba yo de hacer el trabajo en la iglesia y llegaba a su casa aún en la noche. Y llegaba y le sobaba sus pies y oraba por él y decía, Señor, tú puedes. Yo sé que tú puedes, pero no se haga como yo, sino como tú. Entonces escuché, tiene que venir. Señor, es tu voluntad. Se quebró las dos veces mi corazón. Pero cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a Él, cumplimos sus propósitos y Él se agrada de nosotros. Porque sabe que lo hemos puesto a Él en preeminencia antes de nuestra propia seguridad y de nuestros propios deseos, hermanos. Dile al que está a tu lado, acepta siempre la voluntad de Dios. Jesús, hermanos, tuvo esa capacidad. Y si nosotros queremos que Él sea formado en nosotros, tenemos que tener esa capacidad. De hecho, si tú estás manifestando esa capacidad es porque Cristo está formado en ti. Nuestra voluntad, hermanos, no está por encima de la del Padre. Y Él desea que nos sintamos, que nosotros nos sometamos voluntariamente a Él. Porque hasta eso Él lo pide de forma voluntaria. ¿Por qué fue así, hermanos, con Jesús, esa voluntad del Padre en su vida? Dice que el Señor le dijo a Judas, ¿por qué has venido? Señor Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Solamente les estaba demostrando a los demás que Él se estaba sometiendo a la voluntad de su Padre. ¿Y sabe por qué es todo esto, hermano? Con eso vamos a finalizar el día de hoy con el cuarto punto. Nos faltaron dos. Pero escuche, hermanos, este aspecto que es muy importante. La Escritura tiene que cumplirse. En el verso 54 dice por último, pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? ¿De qué es necesario que así se haga? Amados hermanos, no lo que aparentemente es malo, necesariamente es malo. El acto de la cruz a muchos les puede parecer algo malo. De hecho, hay unos herejes por allá afuera que andan diciendo que Jesucristo fracasó en la cruz. Y es por nuestra humanidad que no entendemos el plan y el propósito de Dios. Y eso que parecía malo en la cruz, significó el acto más grande de redención, de gracia y amor de parte de Dios para nosotros. Cuando alguien está enfermo, ¿cuántos quieren una inyección cuando se enferman? Nadie. Trabajadores en la empresa me decían, no me inyectes, le decía yo, ¿por qué? Porque soy alérgico. Le digo, esa no es alergia, ese es miedo. Hasta el más valientote así, grandote, ponchadote de la empresa, cuando veía una aguja, se doblegaba.
Hermanos, los más valientes con una aguja se doblegan. Pero aunque hay para gente que eso parece malo y doloroso, es necesario para nuestra sanidad. Y lo que hizo Jesús en la cruz fue necesario por nuestra sanidad. Isaías 53 lo describe de una forma gloriosa. No todo lo que parece malo en nuestra vida es malo. A lo mejor para ti la deuda es mala, pero para Dios no es mala, porque de ahí tienes que aprender algo. A lo mejor el proceso de la enfermedad dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy aquí? Y te lamentas o te dueles, pero no necesariamente es algo malo para ti. Amados hermanos, mi esposa hace algún tiempo tuvo un problema y era necesario que le hicieran una salpingoclasia. Entonces fuimos. Y después de la operación, que supuestamente iba a tardar entre media hora y 45 minutos, resulta que tardó 5 horas. Yo estaba afuera esperando las noticias del médico y bueno, me quedé dormido en la banca. Imagínense cuánto se tardaron, ¿no? Entonces desperté y dije, ¿qué? ¿Ya se fue mi esposa o qué? Yo ya me he espantado, ¿no? Y fui hacia el área a preguntar sobre la salud de mi esposa. En ese momento, hermano, salió el médico y me nombró y me dijo, ¿usted es el esposo? Sí, venga, pásese. Y me metieron a la recuperación después de la cirugía. Y yo me asombré, dije, ¿pero por qué? Pues, ¿qué pasó? Yo vi el horario y dije, pues no, que eran nada más 45 minutos. Y me dijo el doctor, mire, señor, primero quiero decirle que lo sentimos mucho por lo que ahorita le voy a decir, pero también nos alegramos porque su esposa vive. Y yo quedé, caray, ¿qué pasó? No, ya me empecé a preocupar y me dice, mire, su esposa le íbamos a hacer un procedimiento muy sencillo, pero en el momento que nosotros ingresamos al abdomen nos dimos cuenta que había un producto ectópico en las trompas de su mujer que estaba ya creciendo. O sea, mi esposa estaba embarazada, pero tiene un embarazo ectópico. Para los que no saben, es que el bebé no llega al útero, sino que en las trompitas después del óvulo ahí se empieza a producir, pero como ahí no tiene la capacidad del útero, lógico, eso iba a crecer, iba a reventar los músculos, a reventar todos esos órganos adyacentes, y mi esposa pudo haber muerto. Entonces dice, fue un hallazgo, de verdad, sentimos mucho por lo de su hijo, porque su hijo tuvo que fallecer. Y yo vi a mi esposa quebrantada, ¿no? Porque pues era un nuevo hijo que teníamos, pero desafortunadamente no se logró. Pero gracias a Dios, hermanos, esas cosas que aparecen en el momento, para nosotros fueron dolorosísimas, porque cuando yo llegué a mi esposa, pues ella estaba quebrada y pues te contagia, ¿no? Y pues lloramos juntos y nos abrazamos, pero le dimos gracias a Dios porque a pesar de ese dolor y esa situación, mi esposa estaba bien. Así es que no siempre las cosas malas son malas en realidad, sino que tienen algo bueno detrás. Yo me pregunto qué hubiera sido de mí, del ministerio, si mi esposa no hubiera estado a mi lado. Ellas son nuestra ayuda idónea. Varón, te lo digo con todo mi corazón. Dios no se equivocó con la mujer que te dio. Ámala, valórala, y cuando puedas honrarla, hónrala. Pero mi más grande recomendación es, no la dejes. No la dejes, porque esa es la mujer perfecta a los ojos de Dios para tu vida. Tiene defectos, como tú también los tienes. Pero Dios ha destinado a esa mujer para tu vida. Él no se equivoca. El que se va a equivocar vas a ser tú si desprecias lo que Dios te ha entregado y que está ahí a tu lado. Y ese es el momento en el que voltea el esposo y le da un beso en la mejilla a su esposa. O de trompita, un picorete, de una vez, pa' pronto. Se vaya preparando el terreno. En los 4 evangelios, hermanos, hay cerca de 40 expresiones
que declaran que las cosas sucedieron para que las Escrituras se cumpliesen. 40 expresiones donde el Espíritu Santo deja saber que todo es para que las Escrituras se cumplan, porque la Escritura tiene que cumplirse. Así todo lo dicho por Jesús a través de sus profetas con respecto al Mesías debía de cumplirse. Como dice Mateo 24:35. Mateo 24:35, hermanos, con este verso finalizamos. Mire lo que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amados hermanos, han transcurrido más de 2000 años de cuando el Señor Jesús pronunció estas palabras. Y todo, absolutamente todo, lo dicho por Jesús se ha cumplido. La pregunta es, sabiendo esto, para la gente que cuestiona la palabra de Dios, la Biblia, ¿qué le hace pensar que todo lo demás no se va a cumplir? Cuando todo, absolutamente todo, lo que Dios ha hablado, los profetas han dicho, y el Señor Jesús ha proclamado, y los apóstoles han enseñado, se ha cumplido. ¿Qué no se va a cumplir? Hermanos, eso solamente a mí me deja ver una cosa muy tremenda en las personas. Con tanta evidencia, lo único que deja de ver la gente es su insensatez y su ignorancia. Y por ese pecado, la gente se va a ir al infierno. Si tú vienes por primera vez a este lugar humilde, ¿y sabes por qué? Porque esta iglesia depende 100% de Dios. Por eso es humilde, no por las condiciones, porque Jesús predicó en un desierto al rayo de sol y no tenían lona como nosotros. Nosotros somos bendecidos porque tenemos una lona. Porque tenemos sillas, porque ellos no tenían sillas, se sentaban en la tierra, se sentaban en las piedras, abajo de los árboles. Nosotros somos bendecidos porque tenemos lona y tenemos sillas y tenemos un audio precioso y tenemos todo lo que Dios nos ha dado. Y cantantes, ¿verdad?, que están volviendo famosos. Así que, hermanos, si tú vienes por primera vez, ¿qué te hace pensar? Te lo digo con sinceridad, con mi corazón en mi mano. ¿Qué te hace pensar? Después de más de 2000 años y 3000 atrás o 4000 desde que se empezó a escribir la Biblia, ¿todo se ha cumplido? Te quiero hacer una pregunta sensata. ¿Qué te hace pensar que no se va a cumplir lo demás? No dejes que la insensatez gobierne tu corazón. Hoy cambia tu pensamiento y tu corazón y ven a Cristo. Recibe a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. O por lo menos, ven aquí al frente, déjanos orar por ti. Yo quiero bendecirte. Los pastores de esta iglesia y toda esta iglesia te quiere bendecir. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? Y si tú vienes por primera vez, yo te invito, ven, déjame orar por ti. Si está tu corazón dispuesto, entrégale tu vida a Jesús. Pero si no, te pido, Dios le bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga a los que vienen allá atrás, Dios les bendiga. Déjennos orar por ustedes. Queremos bendecirlos. No conocemos sus vidas, pues tal vez es la primera vez que vienen, pero queremos bendecir sus vidas. Queremos pedirle al Espíritu Santo que se lleve toda tristeza, toda angustia, todo dolor, y si está en sus manos hoy del Señor y en su buena voluntad sanarlos, Él los va a sanar, porque Él es bueno.
Dios les bendiga. Siguen pasando. Dios les bendiga. Gracias. Gracias por su corazón.